¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso en esta mañana al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu? Bienvenido eres, Espíritu de Dios, a este lugar. Puede tomar su asiento, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la revelación del Hijo de Dios. ¿Por qué traigo este tema a colación? Bueno, porque muchos tienen el conocimiento de un Jesús histórico, pero pocos tienen el conocimiento de un Jesucristo glorificado. Hay muchas personas que todavía tienen a Cristo en la cruz, de hecho lo cuelgan en el cuello. Recuerdo que había un evangelista allá en Honduras, que teníamos una campaña y le invitamos a predicar, y decía: Jesucristo no es de yeso, ni se cuelga en el pescuezo, porque Jesús es espíritu, y Dios es espíritu, y hay que adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Parece cómico, pero es una realidad, ¿verdad que sí? Entonces necesitamos conocer al Cristo resucitado. De hecho, dice la Biblia que si Cristo no hubiese resucitado, entonces no tuviéramos revelación de Él. Estuviéramos en nuestros pecados. Las palabras que estuviéramos predicando no te sirven para nada. ¿Por qué? Porque Él dijo que resucitaría al tercer día. Así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Pero el tercer día voy a ser levantado. Si Cristo no hubiese resucitado, hubiera sido el mentiroso más grande que pasó por la historia de la humanidad. Pero Cristo resucitó. Primicia entre los muertos ha sido hecho. Así que nosotros alabamos y glorificamos a Dios por habernos enviado a su Hijo y vernos revelado a su Hijo en nuestros corazones. Vamos a hablar en esta mañana, como lo dije, acerca de la revelación del Hijo de Dios. Lo primero que tenemos que entender que es el Padre el que revela al Hijo. No sé si usted se acordará cuando Juan el Bautista estaba bautizando a los escribas y los fariseos, que de hecho los reprendió en el Jordán. ¿Cuántos se acuerdan? Cuando vio que los escribas y los fariseos venían a bautizarse en el bautismo de arrepentimiento, Juan el Bautista los reprendió. Le dijo: generaciones de víboras. ¿Quién? Oh, Dios mío, ese Juan el Bautista era terrible. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué les decía eso? Porque ellos se bautizaban pero seguían en sus propios pecados. Entonces le dijo: ¿quién te enseñó? ¿Dónde escuchaste esto? A huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque ya el hacha está puesto en la raíz, porque el árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuando él estaba bautizando en el Jordán, dice que se apareció Jesús para ser bautizado por Juan. Y cuando Juan lo vio desde lejos, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos alaban y glorifican ese nombre? Dice: este es el que yo le decía, este es el que yo le predicaba. El que viene después de mí es antes que yo, porque era primero que yo, y yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar me dijo: al que tú veas descender el Espíritu Santo sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir el nombre del Señor? Alabado sea Dios. Es decir, que cuando Jesucristo fue bautizado en el Jordán, Juan el Bautista tuvo revelación de quién era Jesús. Este es el Cordero de Dios. Yo no lo conocía, pero el Padre me lo reveló. ¿Por qué? Porque hubo una señal sobre él. Él me dijo: el que tú veas descender el Espíritu Santo sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Yo a la verdad os bautizo. Dios mío, yo siento gloria. Yo a la verdad os bautizo con agua para perdón de pecado, pero detrás viene uno del cual yo no soy digno ni desatar la correa de su sandalia. Ese es el que los va a bautizar con el Espíritu Santo y con el fuego, aleluya, que la iglesia necesita. Ahora mire para acá. Allí cuando se estaban bautizando todos en el río Jordán, dice que no solamente tuvo Juan el Bautista revelación de quién era Jesús, sino también se abrió el cielo y se oyó una voz que dijo: vamos, dígalo. Dios mío, este es mi Hijo amado,
En Él yo tengo complacencia. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir al Señor en esta hora? Aleluya. El Padre revelando al Hijo a todos los que se estaban bautizando. Tremenda experiencia para los que estaban allí. Hello. No solamente le presentaron al Mesías prometido, sino el Padre que estaba allá arriba confirmó, aleluya, su presencia. Este mismo que te presentó Juan, este mismo amado. En Él yo tengo complacencia. Esa misma voz, en una oportunidad, también se dejó escuchar a sus discípulos. No sé si ustedes se acordarán que en una ocasión Jesús dice que subió a un monte muy alto. Hello, diga, muy alto. Hay veces que hay que ir a lugares donde nadie te moleste y donde tú puedas tener una conexión e intimidad con Dios. Dice que subió a un monte muy alto y se transfiguró delante de sus discípulos. Y cuando se transfiguró, se presentó Elías y se presentó Moisés y estaban hablando con Jesús. Cuando aquella atmósfera espiritual se manifestó en el monte, ¿sabe lo que dijo Pedro? Qué bueno sería quedarnos aquí. Bueno sería, Jesús, que hagamos una enramada para Elías, una enramada para Moisés y otra para ti. Dice que de momento vino una nube de luz, un resplandor de gloria. Y dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a Él oíd. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? A Él es el que tiene que oír. Eso significa que tienes que tener cuidado las voces que tú oyes. Aunque lo que yo quiero hacer parezca muy factible, muy bueno, no hagas nada por emoción. Qué bueno es, tremendo ambiente, qué bueno es quedarse aquí. El Padre desde el cielo le dijo, este es mi Hijo amado y a Él es el que tú tienes que oír. También Pablo nunca caminó con Jesús. Pablo no conoció a Jesús, más bien era perseguidor de los seguidores de Jesús. ¿Sí o no? Pero tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco. Y él mismo pudo ver que era el mismo Dios quien le estaba revelando a su Hijo. En Gálatas capítulo 1, si tú tienes la Biblia, en el versículo 15 y 16, dice de esta manera, poderoso. Dice, pero cuando agradó al Padre. Dice, ¿cuando agradó a quién? A Dios, el Padre. Dice, que me apartó desde el vientre de mi madre. Hello. ¿Sabe por qué usted está aquí en esta hora? Porque usted fue escogido y apartado y conocido desde el vientre de su madre. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí con un plan y un propósito definido de Dios para que tú lo cumplas en esta tierra. Diga, vengo con propósito, vengo con planes, vengo con una misión de parte del Señor. Dice, pero cuando agradó a Dios, hello, diga, estoy aquí porque al Padre le agradó que yo estuviera. Esto no lo escogiste tú. No me escogiste tú a mí, te dice Dios. Yo te escogí a ti. ¿Le da gracias al Señor en esta hora? ¿Le da gracias a Dios en esta mañana? Diga, yo no escogí a Dios. Yo nunca tuve la iniciativa. El Padre fue el que tomó la iniciativa. Por eso es que yo estoy aquí en esta mañana. Pero cuando agradó a quién. No, yo me convertí por mi mamá, por mi papá, por agradar a mi mamá y a mi papá. No, yo me convertí porque le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Hello, diga, me apartó. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, mi mamá fue a una clínica de aborto para sacarme. Pero por cuanto le agradó a Dios apartarme desde el vientre de mi madre para un propósito, no me pudo abortar, porque los planes y propósitos de Dios establecidos en el reino de los cielos no se pueden abortar aquí en la tierra. Me llevó a la clínica para abortarme, pero yo digo que allí que se le manifestó fue Dios, porque se demoró tanto en reunir para pagar por el aborto que la barriga le creció, y yo no sé el tamaño ni los meses que tenía en el vientre de mi madre, pero el bebé se le movió. Se le movió en el vientre, y cuando se le movió en el vientre, Dios le devolvió el amor maternal que aparentemente se había perdido por un tiempo. Y a los 9 meses salió Rolando Delgado.
Quizás no fui deseado por mis padres, pero le agradó a mi Padre Celestial que yo viniera a esta generación porque soy amado por Él. Vamos, diga, con amor eterno Dios me ha amado. Por eso que en el vientre de mi madre me extendió su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Y Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Diga, fui escogido. Ahora diga, fui apartado. Aquí hay 3 palabras poderosas, señores. Yo no sé si usted me está siguiendo con la Biblia. Diga, me apartó. Diga, se agradó de mí. Así como tú estás en esta mañana, en la condición que tú estás, Dios se agrada de ti. No por lo que tú eres, sino por lo que Él puede hacer contigo. Dios no te mira como tú estás, Dios te mira como tú puedes estar. Si no, nunca te hubiera escogido. No vine a llamar, dice aquí, a santos, sino a pecadores al arrepentimiento. A usted puede alabar y bendecir el nombre del Señor. Él no vino a llamar santos, sino a los pecadores. Y en esa condición que tú estabas, Él te escogió. Y Él no te ve como tú te ves, Él te ve como tú puedes estar. Vamos, diga, hay una obra que Dios comenzó en mí. Esa obra fue terminada, completa, consumada en la cruz del Calvario. Dios te ve a ti a través de la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces usted tiene que comenzar a verse como Dios lo ve. No como la gente te ven. No como la gente te señalan. No como la gente te critican. Que te señalan tus deficiencias, tus errores, tus debilidades, tus imperfecciones. No, tú tienes que verte como Dios te ve. Vamos, diga, Dios me ve perfecto. Dios a ti te ve perfecto. Una obra terminada en la cruz del Calvario. Con un solo sacrificio, Él hizo perfecto a los santificados para siempre. Te puede alabar y bendecir el nombre del Señor. Pero cuando agradó a Dios, esto no es un problema de nadie, esto es un problema de Dios. Yo estoy aquí no por nadie, sino por Dios. Porque Él se agradó de ti en la condición que tú estabas. Hay que ser muy santo para que Dios se agrade de mí. No. Pablo era un asesino, un perseguidor de la iglesia, pero Dios se agradó de él cuando estaba en el vientre de su madre, no por lo que él hacía, sino por lo que él iba a hacer. Dios mío, dice, me apartó. Dios, me gusta esa palabra, me apartó. Esa apartar es escoger. Tú escoges. Yo no sé si usted ha ido al supermercado y cuando va a comprar fruta, usted las aparta, usted las escoge, y las que va escogiendo la va apartando, ¿sí o no? Usted la va escogiendo y la va apartando. Dios te escogió y te apartó. Alaba y bendice el nombre del Señor. ¿Desde cuándo? Cuando tenía 33 años, que fue cuando yo me convertí en Señor. No. Desde el primer momento que me salvó la vida en el vientre de mi madre. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Un día tengo que dar un testimonio completo, porque si yo le cuento las veces que el Señor desde mi infancia me libró de la muerte, son muchas las veces. Y gracias, porque mira todo lo que ha pasado en el mundo, y a ti y a mí nos ha librado de la muerte. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir el nombre del Señor? Este muchachito que usted ve aquí, mira, Isidro Tejero, levanta la mano, Isidro. Este muchacho es boxeador profesional. Y tú sabes que en el boxeo se recibe, tú das golpe, pero también recibe golpe. Y los otros días oramos, vino pastor, tú sabes que probablemente tenga algunos tumores. Fue así, ¿no? Que tenga algunos tumores en la cabeza. Y van a hacer una tomografía para ver cómo estoy. La iglesia oró. Diga, los justos oraron. Digan, los justos oraron. No el pastor, los justos, todos somos un cuerpo. Los justos oraron. Y la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede que, puede mucho. Hoy cuando pasé por el lado de él le dije, cuéntame, ¿qué pasó? Dice, pastor, estoy bien para la gloria de Dios. ¿Así es? Cuéntame. No hay tumores, no hay nada. ¡Ah! Dale un fuerte aplauso al Señor, escúchalo. El doctor me dijo, no hay nada, está bien. Cuando la iglesia ora y se pone de acuerdo, suceden cosas. Eso dice la palabra de Dios. Si dos o más se ponen de acuerdo sobre algo aquí en la tierra, dice que no te será negado. ¿Qué dice? Te será hecho. Y vamos, levanta las manos, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te doy gracias por la vida de Isidro. Te doy gracias por la vida de todos los que están aquí y por la obra maravillosa que tú has hecho en su alma, en su cuerpo y en su espíritu, Señor. Te glorificamos
y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso de gloria al Señor. ¡Hey! No te vas a morir antes de tiempo hasta que el plan y el propósito de Dios no se consuma en tu vida. Mentira del diablo. No le creas las mentiras al diablo. La Biblia dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso desde el principio. ¿Por qué muchas veces creemos más a la mentira del diablo que a la verdad de Dios? ¿Por qué? ¿Hello? Mira para acá. La mentira del diablo te ata, te atemoriza, te estanca, te detiene y te inmoviliza. Pierde la fuerza. Cuando una persona está atemorizada, pierde la fuerza. Pero la verdad de Dios te hace libre. Libre de la enfermedad, libre de la duda, libre del cansancio, libre en todos los aspectos de tu vida. Y me gusta esta palabra, porque a Dios le agradó de que tú estuvieras aquí esta mañana. A Dios le agradó que tú fueras salvo y te apartó desde el vientre de tu mamá. Mi madre murió de 31 años. El 16 de noviembre de este año yo cumplo 67 años. 6-7. Y me veo muy acabado, me veo muy desbaratado. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en su presencia. Y todas las cosas, yo siento la gloria de Dios. Y todas las cosas en la presencia de Dios se preservan. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, le dijo, tus zapatos nunca se rompieron. Tus vestidos nunca envejecieron. ¿Por qué? Porque la gloria de papá iba delante de ellos, de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Diga conmigo, todo en la gloria de Dios se preserva. Por eso es que nos vemos, tú coges la foto de ahora y la foto cuando no teníamos a Cristo y nos vemos horrible. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo y el reflejo de su gloria, de su imagen, se manifiesta en nosotros. Dice que el propósito de la predestinación, Romanos 8:29, dice que el propósito de la predestinación es ¿para qué? Para manifestar la imagen del Hijo de Dios en nosotros. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dice? Romanos 8:29, ¿qué dice ahí? ¿Lo tienes? Vamos. ¿Para qué? ¿Para que fuesen hechos qué? ¿Cuál es el propósito? Que la imagen de Cristo se refleje en nosotros. Dice, y que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios no te llamó a ti porque eres muy simpático, porque eres muy inteligente y muy talentoso. Diga, Dios me llamó a mí por su gracia. Tú y yo somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es tuyo, ni nada que tú tengas, ni nada que tú hagas. Esto es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. ¿De qué se rodeó Dios? 1, apartarme del vientre de mi madre. 2, llamarme por su gracia. 3, revelar a su Hijo en mí. Una cosa es aceptar a Cristo y otra cosa es tener revelación de Él. Una cosa es adorar al Cristo histórico, al que vemos en las películas y hasta hay veces que hasta que lloran. Y otra cosa es tener revelación de quién es Jesús. Dice el apóstol Pablo, yo era perseguidor de la iglesia. Yo arrastraba a los cristianos y los metía en la cárcel. A mujeres y hombres yo los arrastraba hasta el día, hasta el día que el Padre se agradó de revelarme a su Hijo en mí. Cuando tú tienes revelación de Jesús, hay 2 cosas. 1, tú naces de nuevo. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Yo recuerdo que habían personas que yo trataba, ¿no? Y le decía, pero ven acá, tú fuiste a la iglesia, tu mamá me dice que aceptaste a Cristo. Dice, pastor, yo acepté a Cristo por complacer a mi mamá. Y fui adelante, acepté a Cristo. Y oraron por mí simplemente para complacer a mi mamá. Una cosa es complacer a mamá
Y otra cosa es hacerlo porque a Dios le agradó revelar a su Hijo en nosotros. ¿Estás conmigo en esta hora? Hasta que nosotros no lo hagamos de una manera real, verdadera, Cristo no se va a revelar en nosotros. Es ahí donde Dios pone una línea divisora en tu pasado y en tu presente, de modo que si alguno está en Cristo, hay una línea divisoria. Las cosas viejas pasaron, Dios hace todas las cosas nuevas. Si tú ves una persona que lleva 20 años, 10 años, 15 años en Cristo y sigue siendo el mismo del pasado, alabaré. Diga, tiene que nacer de nuevo. Tiene que tener revelación de quién es Cristo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mire para acá. No quiere decir que porque tú tengas errores, tú cometas pecados, tú tengas fallas, aún tengas caídas, no quiere decir que tú no tengas revelación de quién es Cristo. ¿Sí o no? Porque Pedro fue el hombre que más revelación tuvo de Cristo de los apóstoles. Sin embargo, al final de la carrera, lo negó 3 veces. ¿Y si tuvo revelación? ¿Sí o no? A ver si podemos llegar ahí porque el tiempo se me fue. Dice Pablo, revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué reveló a su Hijo en mí? Vamos a decir, la revelación de Jesús en mí, vamos a decir, la revelación de Cristo en mi vida es para un propósito. No es solamente para ser salvo. Mire para acá. Dios no te escogió para que tú fueras salvo. Dios te escogió para un propósito. Dentro del propósito estaba tu salvación. ¿Me escuchó? Usted es un propósito. Usted mismo es un propósito. Dentro de ese propósito está tu llamado, está tu ministerio. Dentro de ese propósito está tu salvación. Lo que tú eres hoy y lo que serás en un futuro. Dice, para que yo que me escogió, dice, me escogió, me apartó y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase a los gentiles. Dice, cuando Él hizo todo eso en mí, yo no consulté con carne ni sangre. Mire para acá. Yo siento la gloria del Señor. Yo estoy aquí erizado. La persona que tiene revelación de Jesús, escuche esto por favor, no necesita de la opinión de los hombres. ¿Me escucho esa parte? La persona que tiene revelación de Jesús no necesita la opinión de los hombres. Dice, cuando todo esto aconteció en mi vida, yo no consulté con los hombres. Yo no consulté con carne ni sangre. ¿Por qué? Porque yo tuve revelación del Hijo de Dios en mí. ¿Por qué Pablo no consultó a los hombres? Lo sigue diciendo en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. ¿Por qué Pablo no tuvo que consultar a los hombres? Uno, porque tuvo revelación de Jesús. Y aquí dice por qué. Dice, mas os hago saber, hermano. Mira por qué. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a la iglesia. Te está hablando a ti esta mañana. Que el evangelio anunciado por mí, hello. Él anunciaba el evangelio. Y no tuvo que ir a un instituto bíblico. No tuvo que hacer un curso de discipulado. No tuvo que tener un maestro de teología. ¿Por qué? Porque el Padre le reveló a su Hijo. Y al revelarle a su Hijo, el Hijo le reveló el propósito. Dios mío. Por eso es que no sabemos cuál es el propósito, pastor, y cuál es mi propósito. Mijo, cuando tú tienes revelación de quién es el Hijo, tú vas a tener revelación de quién es el propósito. En Juan 5:39 es un versículo que a mí me priva. Porque Jesús dice, ¿tú sabes qué? Escudriña las Escrituras, explora las Escrituras, lee las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas vosotros tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.
Cuando tú tienes la revelación y el testimonio de Jesús, entonces tú vas a tener la revelación y el testimonio de lo que tú eres. Cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? ¡Wow! Tremenda revelación. Como tú tienes revelación de quién soy yo, ahora yo te voy a revelar quién tú eres. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Rey? ¿Quiénes dicen la gente allá afuera que yo soy? Todo el mundo se cayó y Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús se quedó así y dice, bienaventurado eres, Pedro, porque esa revelación no te la dio ¿quién? Ni el maestro de teología, ni el maestro de la escuela dominical, ni el maestro del instituto bíblico, ni el pastor de la iglesia. Esa revelación te la dio ¿quién? Mi Padre que está en el reino de los cielos. Entonces, cuando tú tienes revelación de quién es Jesús, Jesús te va a revelar quién tú eres en Él. Por eso le dijo, y a ti te digo que tú eres Pedro. Ahí fue donde Jesús le cambió el nombre a Pedro. Ahí fue. ¿Te acuerdas que Pedro se llamaba Simón? O sea, Simón, hijo de Jonás. Ahora ahí él le cambia el nombre. Cuando hay revelación de quién es Jesús, el Señor te da una nueva identidad. Diga, un nuevo nacimiento. Nosotros cuando nacimos de nuevo tenemos una nueva identidad. Donde las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando a ti te dan una nueva identidad, te dan un nuevo nombre. Y ya que el nombre que tú usabas ya no te sirve para nada. Porque tienes una nueva identidad. Y le dijo, y a ti te digo que tú eres Pedro. Y sobre esa declaración que tú me acabas de decir, yo voy a edificar mi iglesia. Porque le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie puede poner otro fundamento que el que está establecido, el cual se llama Jesucristo. Y sobre ese fundamento dice el Señor, ten cuidado, mira cómo tú vas a edificar. Dice, no solamente te digo quién tú eres ahora en mí, te voy a dar algo, porque tú tienes la revelación para usarla. Te voy a dar las llaves, Dios mío, del reino de los cielos. Y todo lo que tú ates en la tierra será atado en el reino de los cielos. Y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso entonces, pastor? Diga conmigo, que la revelación de quién es Jesús me conecta directamente con el reino de los cielos. Tu ciudadanía no es terrenal, mas nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, del cual también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te puede alabar a Dios? Eso está poderoso. El evangelio anunciado por mí no es un hombre. ¿Sabe por qué? Porque yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino, diga conmigo, por revelación de Jesucristo. ¿Cuánto necesitan entender las Escrituras? Cuando tenemos revelación de las Escrituras, tenemos revelación de Jesucristo. Porque las Escrituras dan testimonio de mí, dice el Señor. Lea la Escritura. Alguien dijo, un predicador lo escuché decir una vez, que todo creyente, todo nacido de nuevo, dice que por lo menos los 4 evangelios lo debe leer como mínimo una vez al mes. ¿Cuánto hace que no lee los 4 evangelios? Quizás me dirá, pastor, yo nunca. Cojo versículos bíblicos y lo entresaco nada más. Bueno, ahí te lo dejo. Ahora, déjame terminar con esto porque el tiempo se me fue. Ahora, no solamente, y termino con este, porque no me da más tiempo, y si quieres lo seguimos la semana que viene. Ahora, no solamente el Padre revela al Hijo. Cuando Jesús hace aparición en la historia de la humanidad, lo primero que Él hace es revelar al Padre.
En Juan capítulo 1, en el versículo 18, dice de esta manera: a Dios nadie le vio jamás. Nadie puede ver a Dios, porque el que ve a Dios no puede vivir, muere. Dice, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo del Padre, que está en el seno de su Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, el Padre revela al Hijo y ahora el Hijo revela al Padre. El propósito de Jesús era revelar a su Padre. Dice que a los suyos vino con el propósito de ¿qué? Con el propósito de revelarse como el Salvador del mundo y el Mesías prometido. ¿Sabe por qué mataron a Jesús? ¿Sabe por qué Jesús fue a la cruz? ¿Por qué tú crees que Jesús lo crucificaron? Jesús fue a la cruz del Calvario porque dijo que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y por eso fue que a Él lo sentenciaron. En Juan capítulo 10, versículo 30, Él dijo, yo y el Padre uno somos. En el libro de Filipenses hay ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En otras palabras, quien vino a la tierra a pagar el precio de nuestros pecados fue Dios mismo, encarnado en la persona de Jesucristo. Quien se colgó en la cruz del Calvario fue Dios. Mire para acá. La Biblia dice, en el principio era el verbo. Esa palabra verbo significa palabra. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. En el principio, ¿qué era? El verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, ve conmigo, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de todos los hombres. Ahora mira para acá, y aquel verbo que estaba con Dios, ¿está listo? Yo siento una gloria terrible. Y aquel verbo que estaba con Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Hello? ¿Lleno de gracia y qué? La Biblia dice que la ley fue traída por Moisés. Juan capítulo 1, versículos 16 y 17. La ley fue traída por Moisés. ¿Estás listo para esto? Diga, pero la gracia y la verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando tú y yo conocemos la verdad nos hace libre. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir el nombre del Señor en esta mañana? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuánto alaban al Señor? Si no crees que yo soy el Padre y el Padre está en mí, tú tienes que creer por las obras que yo hago, porque las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. Haz un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. El Padre revela al Hijo, pero el Hijo revela al Padre, al Dios Todopoderoso, al Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso es que podemos decir, y Jesús mismo nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos, diga, tengo el privilegio, tengo el derecho legal de ser ahora llamado hijo de Dios. Por eso ahora el mundo ya no te conoce, porque no lo han conocido a Él. Y los que te conocieron ya no te conocen así. Y te preguntan, ¿qué pasó contigo? ¿Sabe qué pasó conmigo? Que hubo un cambio cuando tuve revelación de Jesucristo. Tuvo un cambio cuando el Padre se agradó revelarme a su Hijo y llamarme por su gracia. Te alabamos, papá. Hermano, ¿cómo no lo vamos a adorar? ¿Cómo no le vamos a dar gracias? Estar aquí en esta mañana es motivo para darle gracias.
Estar vivo, hello, es motivo para dar gracias. Poder ver con tus ojos es motivo para dar gracias. Poder oír con tus oídos es motivo para dar gracias. Poder hablar con tu boca es motivo para dar gracias. Poder caminar y estar de pie, hay muchos que están en silla de ruedas, es motivo para darle gracias. No haber sido muerto en esta pandemia que atacó al mundo es motivo para darle gracias. Quizás pasaste por el COVID y te sentiste solo, pero ahí estaba el Señor contigo en el hospital, y eso también es motivo para darle gracias. Haberme salvado en el vientre de mi madre y haberme llamado por su gracia, eso es el motivo para darle gracias. ¿Sabe cuántas personas quisieran tener lo que tú tienes y no pueden? ¿Tú sabes cuánta gente quisieran tener lo que tú tienes? Añoran tener esos 2 pies que tú tienes para caminar y no pueden. ¿Sabes cuánta gente quisiera tener sus manos habilitadas? Tú la tienes. ¿Sabes cuánta gente quisiera tener la familia que tú tienes y no la tiene? ¿Sabes cuánta gente quisiera tener el Cristo que tú tienes? ¿Y por qué a ti te pasa esto? ¿Y por qué a ti tú nunca? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Siempre el mundo tiene un porqué. La gente tiene un porqué, los vecinos tienen un porqué. Y es porque hubo un cambio cuando el Hijo de Dios fue revelado a mi vida. Desde ese día hasta hoy, jamás en la vida he vuelto a ser el mismo. No tienes que ponerte un aro en tu cabeza para decir que eres santo. Todos tenemos fallas, todos tenemos deficiencia, todos tenemos cojera. Pero dice la palabra del Señor que esa cojera tenemos que encaminarla, ponerla en el camino, hacer senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Y como a veces se quiere salir, ¿verdad? ¿Cuántas veces te quiere salir del camino? Lo cojo, lo endeble, la debilidad, la costumbre, el hábito, el vicio, lo que te gusta, las satisfacciones. Dice, agárralo, ponlo en el camino. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino. Si no tenemos revelación de Jesús, jamás enderezaremos nuestro camino. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero los caminos que muchas veces nos parecen rectos nos llevan a la tumba, nos llevan a la muerte. Solamente hay un camino, hay un solo Dios y un solo camino que nos lleva al Padre. Ese camino se llama Jesús. ¿Habrá alguna persona en esta mañana que quiera aceptar a Jesús? Aceptar a Jesús no es convertirte en un religioso. Aceptar a Jesús es convertirte en un hijo de Dios, donde las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Tú mismo te vas a dar cuenta que paulatinamente, sin darte, es como el cuerpo que tú vas creciendo y no sabes cuándo creciste. Las cosas van cambiando y cuando tú miras hacia atrás, vas a ver la distancia que tú has recorrido con Cristo y verás que el hombre viejo quedó allá. Y aunque este todavía no está en óptimas condiciones, no está como el que dejaste, como aquel del cual tú te despojaste y los tiraste. Poco a poco, es una obra que Dios va realizando. Él te ve perfecto, te ve completo, te ve santo, te ve salvo para siempre. Pero esto es una obra que Dios va realizando en nosotros que todavía no la ha terminado, aunque Él la ve terminada y consumada en la cruz del Calvario. ¿Hay alguna persona que quiera levantar la mano y decir, yo quiero a Jesús en mi corazón en esta mañana? Alguien que diga, yo lo necesito. Esto no es que quiero, escucha. Cristo no es querer, Cristo es una necesidad. Cristo es una necesidad en el corazón de los hombres. Mire para acá, Cristo
es el que lo llena todo en todo. Sin Cristo está vacío. Sin Cristo hay un vacío allá adentro que te levanta por la mañana y estás triste y desorientado y desestabilizado emocionalmente y no sabes por qué. Te falta algo. Es como el rompecabezas, que cuando tú lo armaste, pero te falta una sola ficha por ponérsela así, hasta que tú no pongas esa última ficha, tú no terminaste tu rompecabezas. El hombre de igual manera se está rompiendo la cabeza. ¿Cómo puede ser feliz? ¿Cómo puede ser exitoso? ¿Cómo puede vivir sin Dios? Dice el Señor, sin mí nada puedes hacer. El hombre no puede vivir sin Dios. Entonces tenemos un rompecabezas, nos rompemos la cabeza, literalmente, de cómo podemos resolver el dilema de nuestra vida. Y reemplazamos a Jesús por el vicio, por la droga, por el alcohol, por la mujer, por el sexo, por el hombre, por el trabajo, por el dinero, por la fama, por la fortuna, y le ponemos esa ficha. Y la única ficha que cabe ahí es una que tiene 5 letras: Jesús. Cuando tú haces así y pones el nombre de Jesús, tu rompecabezas fue concluido. Nunca más te va a tener que romper la cabeza, porque ahora Cristo es el que lo va a llenar todo en todo. Va a llenar tu casa, va a llenar tu matrimonio, va a llenar tu relación marital, va a llenar tu relación con tus hijos. Aquellas relaciones rotas van a comenzar a recuperarse, porque la verdad te hace libre del odio, del rencor y del resentimiento del pasado. ¿Hay alguien que quiera aceptar el señorío de Cristo en su vida? Lo he intentado muchas veces, he tratado muchas veces y las cosas no me salen bien. Ahora lo vas a tratar con Cristo. Di conmigo: Padre Celestial, en esta mañana he escuchado tu palabra y te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis culpas, desobediencias, errores y rebeldía. Te rindo mi corazón, te entrego mi voluntad y confieso a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Padre, revélame a tu Hijo a toda capacidad, y te doy gracias porque cuando yo confieso su nombre, tu palabra dice que todo aquel que invoca su nombre es salvo. Yo me declaro salvo en esta mañana a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, donde Él pagó el precio de mis errores, el precio de mis pecados y el precio de toda mi culpa. Te doy gracias, Padre, por salvarme y por perdonarme en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Wow.